Hola, Shabbat Shalom a todos. Les habla Sara desde Chicago. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Vamos a empezar la lectura de la Torá, la lectura de la Biblia del día de hoy, del sábado de hoy. Y es empezando en el Génesis 25, 19 al 28, 9. Y vamos a empezar. Y dice así: y estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y tenía Isaac 40 años de edad cuando tomó a Rivca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo, para sí por esposa. Y rogó Isaac ante Hashem frente a su mujer, pues ella era estéril, y accedió Hashem al ruego de él, y concibió Rivka, su esposa. En las parashá o las lecturas anteriores de la Biblia hemos estado explicando todo desde el Génesis, ¿verdad? Desde que empezó el Génesis 1 hasta este 28. Y en esta parte nos están explicando que Abraham, nuestro padre Abraham, tuvo un hijo que se llamaba Isaac. Y Isaac se casó con Rivka, con una de las matriarcas. Que son 4, ¿verdad? En el pueblo de Israel son Sara, Rivka, Rachel y Lea. Entonces, ya miramos esta parte cuando el sirviente de Abraham va a la tierra de Parán Aram, donde vivía Rivka, y entonces trae a Rivka, y es cuando se casa con Isaac. Y la matriarca era estéril. Cuentan nuestros sabios que muchas veces se les presentaba problemas, o se presentan problemas, ¿verdad? A las personas que quieren, que les sirven a Elohim, o personas que son elegidas. No son problemas, disculpen, esta palabra no está... son pruebas, ¿verdad? Son cosas que se tienen que pasar para crecer, ¿verdad? Todos en esta vida pasamos cosas para crecer, que aparentemente parecen ser malas, pero que no son malas. Cuentan nuestros sabios que muchas veces pasamos estas cosas porque Elohim quiere que nosotros elevemos nuestra plegaria a Él, y que lo hagamos de todo corazón, ¿verdad? Que estemos en contacto con Él, ¿verdad? Entonces, sigue diciendo acá: y se agitaban los hijos en su interior, y ella... y accedió Hashem al ruego de él, y concibió Rivka, su esposa, ¿verdad? Esto ya se los había leído. Ok, continuamos en el 22. Y se agitaban, dice, los hijos en su interior, y ella dijo: si es así, ¿por qué estoy así? Y fue a adquirir a Hashem, o sea, Rivka fue a orarle a Hashem y a preguntarle que por qué sus hijos peleaban en el vientre de ella, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? Entonces Rivka era una matriarca y tenía una relación directa con el Creador, ¿verdad? Entonces dice, y le dijo aquí en el capítulo 23, dice, y le dijo Hashem, ¿verdad? 2 naciones hay en tu vientre, 2 gobiernos de tus entrañas se separarán de un gobierno al otro. El poder pasará y el mayor servirá al menor. O sea, generalmente se cree, ¿verdad? Como el mayor es el que tiene aquí en el mundo secular, en el mundo aquí donde en este mundo finito, donde nos dirigimos por los 5 sentidos, ¿verdad? Es el mayor, ¿verdad? Incluso yo no sé si en su lugar, pero por ejemplo, yo nací en Nicaragua,
y allá es como el mayor, o el mayor es el que tiene el mayor poder en la familia, el que puede corregir después de los padres y todo eso, ¿verdad? Entonces, como dice Hashem, el mayor servirá al menor. Aquí todo es opuesto, ¿verdad? Entonces, de ahí que a veces pensamos una cosa y a veces creemos que el padre va a salir por aquí y sale por allá, ¿verdad? Sale por otro lado. Entonces, los pensamientos de nosotros no son los pensamientos del Eterno. El Eterno tiene otros pensamientos, ¿verdad? Entonces le dice, el menor, el mayor se va a sujetar al menor, ¿verdad? Entonces, y sigue diciendo acá. Momentito. Entonces sigue diciendo, después de eso salió su hermano con su mano haciéndole el talón a Esaú. Así llamó su nombre Isaac. Perdón, vamos a volver a leer acá. Cuando se completó, dice el término, se separarán de un gobierno al otro, poder pasará y el mayor servirá al menor. Hasta ahí les había dicho, perdón. Entonces ahora sí, ya vamos a continuar, ¿verdad? Acá. Dice 24, cuando se completó el término de su embarazo e hizo que había mellizos en su vientre, el primero salió rubicundo, todo él como un manto peludo, así que llamaron su nombre Esaú. Después de eso salió su hermano con su mano haciéndole el talón a Esaú, así que llamó su nombre Jacob. Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Wow, ¿verdad? Sí, porque Isaac tenía 40 cuando contrajo matrimonio con Rivka y y no se le concede, ¿verdad?, de tener un hijo hasta 20 años después, ¿verdad? Wow, entonces debemos de aprender un poco, ¿verdad? De que muchas veces nos desesperamos o muchas veces decimos, ay, es que no me salen las cosas como deben, pero debemos de tener paciencia, ¿verdad? Debemos de aprender de nuestros antepasados. Eh, Isaac probablemente estuvo orando ese tiempo para que su esposa quedara embarazada y no quedó embarazada hasta después de 20 años. Entonces muchas veces nosotros queremos como limitar no limitar, perdón, es como pensar, como nosotros pensamos, creemos que Dios piensa y Dios no es así. Dios es un Rúa, Dios es un espíritu, Dios es omnipresente, omnisciente, es el amo de toda la creación. Allá arriba no existe el tiempo, ¿verdad? El tiempo solo es una percepción de nuestro sentido, ¿verdad? Entonces, hasta después de 20 años se le concede de que queda embarazada, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar acá. Y dice, crecieron los jóvenes y se transformó Esaú en un hábil cazador, un hombre de campo, pero Jacob era un hombre íntegro que habitaba en las tiendas y amaba a Isaac a Esaú porque traía presa en la boca, pero Rivka amaba a Jacob. En esta traducción dice así, ¿verdad? Pero es como, ok, Esaú era cazador, ¿verdad? Y entonces él cazaba animales y traía comida a su casa para su padre, ¿verdad? Pero entonces dice que Jacob amaba este, a Esaú, pero Rivka amaba a a Jacob.
Entonces sigue diciendo acá, y estaba cocinando Jacob un guiso cuando Esaú llegó del campo exhausto. Le dijo Esau a Jacob, vierte dentro de mí ahora un poco de esa cosa rojísima, pues exhausto estoy, por eso se le llamó Edom. Entonces llega Esaú, ¿verdad? Que era cazador. Entonces llegó, me imagino, cansado. Jacob estaba haciendo este potaje, se le dice, como un cocimiento, ¿no? De comida. Eran lentejas. Entonces él le dice que le dé de comer, ¿verdad? Y entonces le da de comer Jacob. Y entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasó, ¿verdad? Con esto de comer. No fue nada más un plato de comida que se lo dio y ya, ¿verdad? Esto es muy profundo. Entonces, y dijo Jacob, véndeme en este día tu primogenitura, ¿verdad? Eso es algo que se cumplió, porque de hecho no fue Esaú el que recibió la bendición, sino Jacob, ¿verdad? Entonces dice, y dijo Esab, aquí se cumple, ¿verdad? Lo que el Eterno le había dicho a Rivka, que habían dos naciones en su vientre y que el mayor, perdón, le iba a servir al menor, ¿verdad? Sí, que el mayor le iba a servir al menor. Entonces dice, y dijo Esaú, he aquí que finalmente voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Entonces vemos de que él despreció la primogenitura, ¿verdad? Su primogenitura la despreció, vendiéndola por un plato de lentejas, ¿verdad? Dijo esa, júramelo, cual este día, ¿verdad? Le dijo que se lo juramentara, ¿verdad? Entonces, no le estaba arrebatando nada a él, ¿verdad? Ya estaba dicho cuando se lo comunican a nuestra matriarca, ¿verdad? El Eterno. Y después lo que pasó acá. Y entonces, después que se lo jura, pues él no le arrebató la primogenitura. Y dice, él se lo juró y vendió su primogenitura a Jacob. O sea, se la vendió, ¿verdad? Jacob, voy en el 34. Jacob le dijo a Esab, Jacob le dio a Esab pan y guiso de lentejas, y él comió y bebió. Se levantó y se fue. Así fue como rechazó Esab la primogenitura, ¿verdad? Él dijo, dame de comer, lo único que quiero es comer y ya, ¿verdad? Y progenitura no me interesa, no me importa, ahí te queda. Anyway, él le dijo, me voy a morir, ¿para qué quiero la progenitura? Entonces, em, la despreció, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo qué es lo que pasó acá. Dice, en el 26, dice, hubo hambruna en la tierra, aparte de la tierra, de la primera hambruna que hubo en los días de Abraham e Isaac. Se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos, a Gerar, y se le apareció Hashem y le dijo, no desciendas a Egipto, reside en la tierra que te he de indicar. Habita en esta tierra y yo estaré junto a ti y te bendeciré, pues a ti y a tu descendencia les daré todas estas tierras y afirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Incrementaré tu descendencia, cual las estrellas de los cielos, y daré a tu descendencia todas estas tierras y se bendecirán en tu descendencia todas las naciones de la tierra, pues que obedeció Abraham mi voz y observó mis prevenciones, mis preceptos, mis decretos y mis torot. Y se estableció Isaac en Gerar. Entonces, ¿verdad? Se le aparece, le dice que lo va a bendecir, que todas las tierras que están ahí se las va a dar a él y a su descendencia. Entonces sigue diciendo aquí en el 6, y se estableció Isaac en Gerar. Cuando le preguntaron los hombres del lugar acerca de su mujer, él dijo, mi hermana es ella, pues temía decir mi mujer, no sea que me maten los hombres del lugar a causa de Rivka, pues de hermoso aspecto es ella.
Y sucedió cuando se le prolongaron ahí sus días, que divisó Abimelech, rey de los filisteos, por la ventana, y he aquí que vio a Isaac bromeando con Rivca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: pero mira, tu mujer es ella. ¿Cómo pudiste decirme mi hermana es ella? Entonces, ¿verdad? Rivca, nuestra matriarca, era hermosa, ¿verdad? Entonces, Isaac tenía miedo que lo fueran a matar por causa de ella. Entonces, les dijo de que era su hermana. Entonces, pero los miraron que estaban bromeando, y entonces le dice: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué nos has dicho que es tu hermana? Y sigue diciendo acá: le dijo Isaac: porque dije, quizás muera por causa de ella. Dijo Abimelech: ¿qué es esto que nos has hecho? Por poco se acuesta uno del pueblo con tu esposa, y habrías hecho recaer sobre nosotros una terrible culpa. Entonces hizo una advertencia Abimelech a todo el pueblo, diciendo: el que toque a este hombre o a su mujer ciertamente será condenado a muerte. Sembró Isaac en esa tierra y cosechó, y en ese año 100 veces más. Así lo había bendecido Hashem. Se engrandeció el hombre y continuó engrandeciéndose hasta que se volvió muy grande. Adquirió rebaños de ovejas y ganado vacuno y gran cantidad de emprendimientos, y sintieron envidia de él los filisteos. La envidia, ¿verdad? Qué feo, qué feo eso, ¿verdad? La envidia. Pero ha existido desde tiempos antiguos, ¿verdad? Desde que la serpiente, que solo era un simple animal ahí, ¿verdad? Que no se arrastraba, porque dicen que la serpiente antes caminaba erguida. Pero sintió envidia de nuestros padres que vivían en el paraíso, ¿verdad? Y le dijo: come de eso y no te va a pasar nada. Y miren, hasta ahora estamos en ese molde que ya no fue más perfecto, ¿verdad? Y por eso ahora, hasta el día de hoy, cargamos con todas esas cosas, con esas clipot que se le llama, con todas esas malas inclinaciones de envidia. Y dice los filisteos, ¿verdad? Los filisteos sintieron envidia, ¿verdad? Es una cualidad de los filisteos, ¿verdad? Que son envidiosos, ¿verdad? Dice: todos los pozos que habían cavado los sirvientes de su padre en los días de Abraham, su padre, los taparon los filisteos y los llenaron de tierra. Y dijo Abimelech a Isaac: vete, vete de nosotros, pues te has vuelto mucho más poderosos que nosotros, ¿verdad? Qué tristeza, ¿verdad? Que habían tapado los pozos, ¿verdad? Qué horrible eso, qué horrible. Y desafortunadamente hoy en día, se ve esto, es muy común, ¿verdad? Muy común. Por eso, hermanos, debemos de orar muchísimo, porque la inclinación al mal, el Yetzer Hará, siempre está, ahí a la orden del día, ¿verdad? Tentándonos, ¿verdad? Entonces debemos de orar en todo tiempo, pues te has vuelto mucho más poderosos que nosotros. Entonces, ahorita que estamos hablando esto de la envidia, me hizo acordar algo que comentan nuestros sabios. Dice que había un sabio que dice que cuando le pasaban los pájaros, dice aquí encima de su cabeza, dice que los fulminaba, dice que con fuego los fulminaba, salía fuego de aquí y los fulminaba. Pero lo que quiere decir eso es que cuando nosotros tengamos un mal pensamiento, inmediatamente tenemos que fulminarlo con fuego, ¿verdad? Con fuego divino. No seguirle dando vueltas, porque el enemigo es muy astuto. Él te pone una idea
y después te trae todo el día pensando en eso, pensando en eso, y pensando en eso, y pensando en eso, y no es bueno, ¿verdad? Entonces, cuando un mal pensamiento se pasa por la mente de nosotros, inmediatamente tenemos que fulminarlo, ¿verdad? Con la palabra de Elohim, para que no siga, ¿verdad? Porque esas son raíces de mal. Entonces, sigue diciendo acá. Y dijo Abimelech a Isaac, vete de nosotros, pues te has vuelto mucho más poderoso que nosotros. Y partió de allí Isaac y acampó en el valle de Gerar y residió allí. Y volvió Isaac a cavar los pozos de agua que habían cavado en los días de Abraham su padre y que habían tapado los filisteos tras la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que los había llamado su padre. Cavaron los sirvientes de Isaac en el valle y encontraron ahí un pozo de agua surgientes. Se pelearon los pastores de Gerar con los pastores de Isaac, diciendo, nuestra es el agua, por lo que llamó al pozo Esec, a causa de las disputas que tuvieron con él. Entonces cavaron otros pozos y también se pelearon por ese, por lo que lo llamó Sidná. Se trasladó de ahí y cavó otro pozo, pero no pelearon por este. Así que él lo llamó Rehobot y dijo, pues ahora nos ha concedido un lugar extenso Elohim y seremos fructíferos en la tierra. Donde está Hashem no hay peleas. Donde está Dios hay bendición. Donde está Dios hay fructificación. Miren lo que dice Isaac. Dice, pues ahora nos ha concedido un lugar extenso Hashem, ¿verdad? Hashem no da con estrechez, Hashem da en abundancia, ¿verdad? Y dice, y seremos fructíferos en la tierra, ¿verdad? Fíjense que no dice eso en los otros dos pozos que se estaban peleando, ¿verdad? Por eso dice, procura la paz y persíguela. Hazte amiga de ella, dice el Eterno, ¿verdad? Que nos debemos de hacer amigos de la paz, del shalom. ¿Para qué? Para que tengamos bendición, ¿verdad? En ningún lugar cuando hay peleas hay bendición. No existe eso. ¿Por qué? Porque si estamos peleando, el shalom se va, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy inteligentes con quién nos relacionamos, a dónde vamos, ¿verdad? Porque el Yetzir Hará es muy astuto, ¿verdad? Utiliza a personas para hacerte entrar en discordia, para traer discordia a tu casa, para traer discordia con tu esposo, con tus hijos. Entonces tenemos que ser muy celosos, ¿verdad? Así como Elohim dice que Él es un Dios celoso que exige devoción exclusiva, ¿verdad? Con esto no te estoy diciendo que te encierres en una casa y que no le hables a nadie, no. Cuando abramos nuestra boca, tenemos que hablar del reino. Dicen que una conversación sin la palabra de Dios es una conversación perdida, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que surge? Empezar a hablar de los demás, empezar a criticar, empezar a decir cosas que no debemos de decir, ¿verdad? Pero cuando tú pones a Dios en primer lugar y empiezas a hablar de su reino, entonces el Yetzir Hará, bless you, el Yetzir Hará dice, me voy de aquí. ¿Por qué? Porque aquí no tengo futuro, me voy a molestar a otro o a otra, ¿verdad? Entonces, el Padre dice que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? ¿Para qué? Para poner al Yetzir Hará en su lugar, ¿verdad? Y decir, el espíritu que yo tengo es un espíritu de amor, de dominio propio, y yo no voy a caer en esta trampa, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos, ¿verdad? Y agarrarnos de la palabra de Elohim porque es lo único que nos ayuda a estar en balance en nuestra vida. Entonces, vamos a continuar. Y sucedió de allí a Berseba,
se le apareció Hashem aquella noche y le dijo, yo soy el Elohim de Abraham tu padre, no temas, pues contigo estoy yo. Te bendeciré y incrementaré tu descendencia. Y a causa de Abraham mi siervo, y construyó ahí un altar e invocó por su nombre a Hashem y estableció allí su tienda y cavaron ahí los sirvientes de Isaac un pozo. Y sigue diciendo aquí en el 26, Abimelech se dirigió a él desde Gerar con un grupo de amigos suyos y Pilhol, el general de su legión. Un momentito, les voy a seguir grabando la próxima parte.